Buenas noches, mi nombre es Miguel Estefano Facho Castañeda y en esta ocasión a mi grupo nos toca exponer sobre nuestro proyecto llamado Integración de Soluciones Físico-Arquitectónicas para la Mejora Sísmica, Térmica y Durabilidad de Viviendas Informales en Lima, basado en el análisis de estabilidad estructural del sistema aplicado, la primera condición de equilibrio y el teorema de Lamy. Los integrantes del grupo son Leonardo Moreno, Miguel Facho, quien les habla, Damián Galarza Britney, Ana Delgado Chingo, Robert Díaz Fernández, Mauricio Pavel y André Durán. Nuestro asesor fue William Osmar Mendo Maita y Jorge Daniel Torres Álvarez. Bueno, en resumen, Lima es considerada una de las ciudades más vulnerables del mundo ante fenómenos naturales. Enfrenta graves problemas en su edificación debido a tres factores críticos: la exposición sísmica, su clima desértico costero con humedad marina y crecimiento urbano no planificado. Esta investigación busca desarrollar soluciones físico-arquitectónicas innovadoras para transformar esta vulnerabilidad en resiliencia urbana, mejorando la seguridad estructural, confort térmico y durabilidad de las viviendas informales en zonas de equilibrio. Se va a analizar la estabilidad estructural aplicando la primera condición del equilibrio, en donde un sistema está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él es cero, permitiendo que así se evalúe la estabilidad estructural sometida a diferentes cargas. Asimismo, utilizaremos el teorema de Lamy, que nos dice que si tres fuerzas coplanares actúan en un punto están en equilibrio, entonces cada fuerza es proporcional al seno del ángulo formado entre ellas. Nuestras palabras claves serán el equilibrio, las fuerzas concurrentes, la estabilidad estructural, la tensión en los cables y la simulación, el análisis vectorial, diseño estructural y la estática. Los objetivos del trabajo son variables dependientes, fuerzas concurrentes. Estas son las fuerzas aplicadas al sistema, como las tensiones en las cuerdas y la carga. Se manipulan para analizar cómo afectan la estabilidad y el cumplimiento de las condiciones de equilibrio. Variables independientes, estabilidad del sistema. Se mide como el cumplimiento de las condiciones de equilibrio, es decir, si el sistema se mantiene en reposo o velocidad constante bajo las fuerzas aplicadas. Todo esto incluye verificar, como objetivo general, investigar y demostrar la aplicación de la primera condición de equilibrio y la teoría de Lamy en sistemas mecánicos estructurales para analizar la estabilidad de los cuerpos sometidos a fuerzas concurrentes y determinar su importancia en el diseño de estructuras. Y como objetivos específicos, se tiene evaluar la estabilidad de estructuras simples aplicando la primera condición de equilibrio, aplicar el teorema de Lamy para determinar las fuerzas internas en componentes estructurales, comparar los resultados obtenidos con datos experimentales o simulaciones para validar la precisión de los métodos aplicados. Y por último, se tiene o se debe identificar las limitaciones y alcances de la primera condición de equilibrio y la teoría de Lamy en la predicción del comportamiento estructural bajo diferentes condiciones de carga. El problema se centra en la inseguridad estructural de las viviendas informales en Lima, especialmente en zonas vulnerables a sismos. Muchas de estas viviendas son construidas sin asesoría técnica ni aplicación de principios de equilibrio estructural, lo que las hace altamente propensas al colapso cuando enfrentan fuerzas externas como temblores o cargas mal distribuidas. Estos problemas se ejemplifican con la evaluación de una estructura mantenida en equilibrio por tres cables. Si una carga genera tres fuerzas concurrentes, es crucial determinar si estas fuerzas cumplen con el teorema de Lamy y por qué esa relación es vital para el diseño estructural seguro. La meta es analizar la estabilidad de la estructura y verificar las tensiones en los cables, asegurando que cumplan las condiciones de equilibrio. Si no se cumplen, la estructura podría colapsar. Continuando con el marco teórico, vamos a hablar sobre la primera condición de equilibrio. Imaginemos que empujamos una caja sobre el suelo. La fricción contrarrestará nuestra fuerza aplicada. Esta es la primera condición de equilibrio. Si la suma de todas sus fuerzas que están sobre él es cero. En estructuras, esto significa que los edificios no deben de tener fuerzas desbalanceadas, pues esto los haría colapsar. En la figura 1 observamos cómo las fuerzas se compensan para sostener la estabilidad. Ahora veamos el teorema de Lamy. Pensemos en una carpa con tres cuerdas sujetándola. Cada una tira en una dirección distinta, pero están en equilibrio. Aquí entra el teorema de Lamy. Cuando tres fuerzas concurren en un punto, la magnitud de cada una es proporcional al seno del ángulo opuesto de las otras dos. Ahora hablemos un poco de aplicaciones en el diseño estructural. Estos conceptos no son solo teoría, se aplican en la construcción de puentes suspendidos, en el diseño de edificios que soportan sismos y en los sistemas de cables usados en estructuras de gran envergadura. Pasemos a la simulación de fuerzas concurrentes. Gracias a la tecnología podemos simular el comportamiento de estructuras sometidas a diferentes cargas. Esto nos permite predecir cómo responderán antes de construirlas. Finalmente, veamos las herramientas matemáticas y software de simulación. Hoy, programas como MATLAB, GeoGebra y SAC 2000 nos ayudan a modelar y validar estos conceptos con precisión. Así que, desde empujar una simple caja en un medio áspero hasta un rascacielos, el equilibrio y su análisis a través del teorema de Lamy es fundamental en la vida cotidiana, y más aún en el campo de la ingeniería y nuestra carrera de arquitectura. Aplicar estos principios nos permite construir de manera segura y eficiente, asegurando la estabilidad de las estructuras que usamos a diario. En este proyecto analizamos un sistema físico en equilibrio compuesto por tres cuerdas que sostienen una carga. Para entender nosotros las fuerzas involucradas, aplicamos dos herramientas fundamentales, que sería uno, el teorema de Lamy, que nos dice que es un sistema de tres fuerzas en equilibrio, cada fuerza es proporcional al seno del ángulo opuesto.
Esto nos permitió a nosotros realizar matemáticamente las tensiones en las cuerdas. Para otro lado tenemos la otra herramienta, que es la primera condición de equilibrio, que garantiza que las fuerzas horizontales y verticales se cancelen. Y nosotros, al aplicar estas teorías, obtuvimos valores de tensión coherentes y verificamos que las componentes de las fuerzas efectivamente se equilibran. Esto confirma que nuestro diseño es estable y seguro. Además de completar el análisis con una simulación virtual, donde nosotros observamos de manera práctica cómo interactúan las fuerzas, reforzando los resultados teóricos. Para asegurar la estabilidad de la estructura, aplicamos la primera condición del equilibrio junto con el teorema de Lamy. A través de estos principios, podemos calcular con precisión la tensión que deben tener los cables para que el sistema no se mueva. Una vez realizados los cálculos, comprobamos que existe una proporción correcta entre las magnitudes de la fuerza y los ángulos formados. En el prototipo se calculó las fuerzas en los cables, se ajustó ángulos y tensiones para que las fuerzas horizontales y verticales se anulen, comprobando que el sistema está en equilibrio, que las poleas soportan el peso sin colapsar. Resultados y discusión. En nuestro proyecto aplicamos el teorema de Lamy y la primera condición de equilibrio para garantizar la estabilidad del prototipo. Esos cálculos permiten determinar correctamente las tensiones en los cables y comprobar que las fuerzas horizontales y verticales se equilibran, asegurándose así que la estructura se mantenga en equilibrio y funcione adecuadamente sin riesgo de colapso. Su representación matemática en el teorema de Lamy es f(1) sobre el seno de alfa igual a f(2) sobre el seno de beta igual a f(3) sobre el seno de gamma. Aplicamos la fórmula en nuestra propuesta y lo reemplazamos los valores con las fuerzas, en la cual hallamos los ángulos para tener la tensión correcta de las puertas. Tenemos el prototipo que representa una vivienda informal mejorada. Nosotros hemos pensado, está pensada para las zonas vulnerables de Lima. Está construido en una maqueta escala. Nosotros utilizamos materiales livianos y simula una propuesta real con soluciones físico-arquitectónicas. Como podrán observar en la imagen, hay elementos estructurales como muros de bajo peso que simulan paneles livianos que ayudan a reducir el riesgo sísmico. Por otro lado, tenemos la cubierta inclinada que representa los techos reflectivos que permiten disminuir la temperatura. También tenemos las ventanas cruzadas que favorecen a la ventilación natural. Y último, tenemos una base estable que simula una cimentación que distribuye las cargas uniformemente. Tenemos la relación con el estudio físico. Como mencionamos antes, el diseño fue validado con la teoría de Lamy y la primera condición del equilibrio, garantizando que las fuerzas que actúan en puntos claves, como las uniones de techo y muros, están correctamente equilibradas. La estructura se mantuvo estable al aplicar las proporciones de tensión de los elementos estructurales simulados, como cuerdas o uniones de la maqueta. Tenemos que para garantizar la estabilidad estructural en viviendas informales es crucial aplicar el teorema de Lamy y la primera condición de equilibrio. El teorema de Lamy permite calcular con precisión las fuerzas y ángulos involucrados, lo que ayuda a controlar la tensión de los cables que sostienen con poleas. Por su parte, también tenemos la primera condición de equilibrio, que asegura que la estructura permanezca en equilibrio estático. Tenemos que para garantizar la estabilidad estructural en viviendas informales es crucial aplicar el teorema de Lamy y la primera condición de equilibrio. El teorema de Lamy permite calcular con precisión las fuerzas y ángulos involucrados, lo que ayuda a controlar la tensión de los cables que sostienen con poleas. Por su parte, también tenemos la primera condición de equilibrio, que asegura que la estructura permanezca en equilibrio estático. Tenemos que para garantizar la estabilidad estructural en viviendas informales es crucial aplicar el teorema de Lamy y la primera condición de equilibrio. El teorema de Lamy permite calcular con precisión las fuerzas y ángulos involucrados, lo que ayuda a controlar la tensión de los cables que sostienen con poleas. Por su parte, también tenemos la primera condición de equilibrio, que asegura que la estructura permanezca en equilibrio estático. Tenemos que para garantizar la estabilidad estructural en viviendas informales es crucial aplicar el teorema de Lamy y la primera condición de equilibrio. El teorema de Lamy permite calcular con precisión las fuerzas y ángulos involucrados, lo que ayuda a controlar la tensión de los cables que sostienen con poleas. Por su parte, también tenemos la primera condición de equilibrio, que asegura que la estructura permanezca en equilibrio estático. Tenemos que para garantizar la estabilidad estructural en viviendas informales es crucial aplicar el teorema de Lamy y la primera condición de equilibrio. El teorema de Lamy permite calcular con precisión las fuerzas y ángulos involucrados, lo que ayuda a controlar la tensión de los cables que sostienen con poleas. Por su parte, también tenemos la primera condición de equilibrio, que asegura que la estructura permanezca en equilibrio estático. Tenemos que para garantizar la estabilidad estructural en viviendas informales es crucial aplicar el teorema de Lamy y la primera condición de equilibrio. El teorema de Lamy permite calcular con precisión las fuerzas y ángulos involucrados, lo que ayuda a controlar la tensión de los cables que sostienen con poleas. Por su parte, también tenemos la primera condición de equilibrio, que asegura que la estructura permanezca en equilibrio estático. Tenemos que para garantizar la estabilidad estructural en viviendas informales es crucial aplicar el teorema de Lamy y la primera condición de equilibrio. El teorema de Lamy permite calcular con precisión las fuerzas y ángulos involucrados, lo que ayuda a controlar la tensión de los cables que sostienen con poleas. Por su parte, también tenemos la primera condición de equilibrio, que asegura que la estructura permanezca en equilibrio